¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está ese ánimo? Ya es el tercer día de actividades que tenemos el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? ¿Animados? ¿A gusto? La verdad, los temas han estado súper interesantes. Me ha gustado mucho su participación, sus comentarios y cómo siguen puntualmente todas las participaciones de nuestros invitados. Pues el día de hoy, que es nuestro tercer día de transmisiones del seminario virtual de temas de interés. Antes de comenzar este día de actividades de manera formal, la maestra Alejandra Brito, coordinadora territorial para el servicio educativo en el estado de Oaxaca, quiere dirigirles unas palabras. Adelante, maestra. Muchas gracias, Aline, y buenas tardes a todos. Pues en realidad lo que quiero es, primero que nada, darle la bienvenida a la maestra Rocío Casariego y agradecerle que esté con nosotros aquí el día de hoy. Quiero contarles a todos que esta es una sesión muy especial, ¿no? Es una sesión muy buscada porque pues aquí en Oaxaca tenemos una gran diversidad cultural y lingüística y es muy importante que todos tengamos las mejores herramientas para poder apreciarla y para poder fomentarla, ¿no? Esta diversidad es algo que enriquece nuestras aulas. De manera particular en el CONAFE pues trabajamos con poblaciones que hablan lengua indígena o que aunque no hablen lengua indígena tienen pues una cultura indígena pues muy arraigada por las nuevas generaciones y sobre todo por sus ancestros. Y es muy importante lo que nosotros podamos hacer para fomentar el orgullo de pertenecer a estos pueblos, para fomentar que las lenguas se sigan usando, que las lenguas sean pertinentes y también para darles acceso desde una perspectiva intercultural en la cual valoremos todos los aportes de los que están en el aula, pues puedan también aprender español y aprender pues el conocimiento universal. De eso se tratan las sesiones que nos va a dar la maestra Rocío Casariego. Tal vez algunos de ustedes la identifiquen porque ella estuvo pues algunos años en el CONAFE y pues varios de los compañeros territoriales de otros muchos saludos. Algunos nos van a estar siguiendo también por los canales de YouTube o de Facebook de otras entidades, pues porque es un tema muy, muy importante para CONAFE. Entonces, les quiero agradecer pues a los que ya están aquí conectados su puntualidad y pedirles que tomen estas ideas como un inicio, una semilla de algo que queremos construir y fortalecer dentro del Estado, para que a partir de todas estas experiencias, conocimientos, recomendaciones que nos va a hacer la maestra Rocío, pues emprendamos nuestro propio conocimiento a profundidad de este tema y podamos hacer desafíos que luego podamos compartir con otros. Entonces, pues muchas gracias, Aline, muchas gracias, Rocío, y continuamos. Muchísimas gracias, maestra Alejandra. Y bueno, vamos a dar, digamos que el seguimiento formal, vamos a presentarles a la maestra Casariego. El día de hoy vamos a tener dos ponencias. La primera, que es la que vamos a tener a continuación, corresponde al ámbito de educación intercultural y con poblaciones indígenas. Esta charla pretende sensibilizar a las educadoras y educadores comunitarios para crear las condiciones idóneas para cultivar y proponer un ambiente de trabajo plurilingüe y participativo. Ahora sí, espero que ya estén todos listos para comenzar. Recuerden tener ahí su libreta y su pluma a la mano. Vamos a presentarles a nuestra ponente de este momento. Ella también, yo tengo el gusto de conocerla personalmente, pero déjenme, les platico quién es Rocío. Ella es pionera de la educación comunitaria indígena en México y en América Latina. Ha impulsado el desarrollo de las lenguas indígenas en el país desde el ámbito comunitario, académico y gubernamental. Desde 1980 se ha desempeñado en las principales instituciones de educación indígena y cultura en México. En 1995 encabezó en el Consejo Nacional de Fomento Educativo el diseño y la gestión del primer modelo de educación comunitaria en el medio indígena. Este constituye hasta la fecha un hito en la historia de la educación indígena en México.
Destaca también la conceptualización y coordinación de la obra Hacedores de las Palabras, que es una colección de literatura en 48 lenguas indígenas, integrada por 18 tomos, escritos por niñas, niños y adolescentes de las microcomunidades de todo el país. Fue directora de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en la que creó el programa Acciones de Inclusión y Equidad Educativa, poniendo en marcha más de 60 centros comunitarios indígenas con facilitadores bilingües para la alfabetización en lenguas indígenas y español, a la par de ofrecer educación básica para niñas, niños y jóvenes y adultos indígenas asentadas en esta megalópolis. Es docente investigadora en la licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional de México y actualmente es directora de Desarrollo Intercultural Bilingüe de la Dirección de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Pues así de pequeñita es su semblanza, ¿no es cierto, maestra? La verdad nos da mucho gusto tenerla con nosotros y la dejo con las figuras. Adelante. Pues muchas gracias, Alejandra. Realmente les agradezco mucho, Aline, por acordarse de mí. Estoy muy contenta de que me hayan invitado porque, como ya escucharon, pues el CONAFE es mi alma mater, es donde aprendí casi todo lo que sé y por eso estoy muy, muy agradecida de su invitación y más que, digamos, darles una clase o una conferencia, pues quiero mover un poco su curiosidad para que a partir, como dijo Alejandra, de esta sesión y la de mañana, que la deben de tomar como una misma sesión, pero... por ejemplo, de este, nada más firmo este, que ese no he firmado de la camisa que me dieron. Se canceló el micrófono, Rocío, ¿lo puede...? Bueno, pues entonces es por eso que les pido que tomen notas si tienen dudas, intervenciones. Yo creo que para agilizarme, que no sea pesado para ustedes, que tienen dos sesiones, al final podemos dar tiempo para hacer algunas preguntas y las que no podamos contestar el día de hoy, mañana que tenemos otra sesión a la misma hora sobre la continuación del tema, también yo puedo aprovechar para dar solución si algunas preguntas o algunas inquietudes son más complejas. Esténse tranquilos y tranquilas y vamos a dar inicio. Aquí conmigo están algunos de mis compañeros de Culturas Populares y me va a ayudar Fernando Gualdo, que anda por ahí a hacer la dosificación de la pantalla. Entonces, si quieres, esta primera edición de esta serie de 2 charlas, pues la estamos coordinando entre CONAFE y la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, que es donde actualmente trabajo. Culturas Populares tiene un convenio vigente con el CONAFE en el año 2020 y principios del 2021 dimos un taller en 17 entidades que son las que tienen más hablantes indígenas del país. A causa de la pandemia no pudimos continuar esas sesiones, pero trabajamos un taller muy interesante que se llama Taller de Escritura Creativa. Nosotros le pusimos anticuentos y antipoemas, que quiero que luego lo recuerden, y se llama también Chamaquili, que es un nombre artístico para que las niñas, los niños, los papás y los educadores comunitarios se acuerden de él. Y el día de hoy, pues, estaremos recuperando algunas de estas cuestiones. Adelante, Fernando, por favor. El tema de hoy, adelante, tiene que ver con la parte principalmente de la interculturalidad. Es la primera sesión y una pregunta generadora que nos parece
posible y elocuente es cómo trabajar en el aula cuando hay alumnos que no hablan español. Este asunto es un asunto de la mayor importancia. Normalmente a las personas que solo hablan una lengua se les llama personas monolingües. Es decir, estaríamos hablando de qué vamos a hacer cuando en nuestra escuela, en el aula o en la comunidad, también las mamás, porque las mamás, ustedes saben que la educación comunitaria no nada más es para las niñas, los niños y los adolescentes o los jóvenes, sino que la educación comunitaria es una educación que debe incluir a los padres de familia, las autoridades, los sabios y las personas principales responsables de las comunidades. Entonces, si hay un niño o una niña que no habla español, les puedo asegurar, y ustedes me lo van a decir ya después que nos volvamos a encontrar, que hay un padre o una madre que no hablan español. Es decir, el monolingüismo, tanto en español como en lengua indígena, son condiciones colectivas, son condiciones de las familias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar en el aula cuando hay alumnos que no hablan español? Quiero decirles que en el pasado, a pesar de que México ha firmado convenios internacionales en los cuales se respetan los derechos o se han reconocido los derechos culturales y lingüísticos, no nada más de los pueblos, sino también de las niñas y los niños. México tiene una tradición de castellanización muy grande, que de alguna manera este proceso de castellanización entendido como la exclusión de la lengua materna de los niños cuando éste es indígena, que es un tema, digamos, de discriminación lingüística, que es imperdonable e inaceptable ejercerlo por una institución mexicana, pues se dio muy fuertemente y de manera muy especial por las maestras, los maestros y las instituciones, no solo de educación, sino todas las instituciones públicas que se negaban a atender a las personas si ellas no se podían comunicar en español. Entonces, bueno, esto, como ustedes saben, pues es una cuestión, como dijo Alejandra, que no podemos ni siquiera imaginar a la luz de que actualmente, pues México es una nación reconocida como plurilingüe y multicultural y que se considera a todas las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Adelante, Fernando. Este ejemplo, esta comunidad que ustedes ven son niñas y niños celtales en Chiapas, y ese es su hipil, su traje tradicional, y están haciendo una representación en uno de los pueblos. Adelante. Bueno, entonces, una cuestión importante que básicamente tiene que ver con una sensibilización, tiene que ver con que ustedes tengan claro que esta cuestión de las lenguas indígenas no es una cuestión principalmente pedagógica. Sí es pedagógica, pero la pedagogía se tiene que ajustar a los derechos humanos. Aquí tenemos, ustedes piénsenlo en su fuero interno. ¿Qué es más importante, los derechos humanos o la acción pedagógica correcta? ¿Cómo vamos a saber si una actividad que ustedes desarrollan en la comunidad es pedagógicamente adecuada, pertinente, correcta? Ustedes podrán desarrollar materiales didácticos muy bonitos, ustedes podrán llegar muy temprano a la escuela, a su escuela, seguir todos los materiales y todas las metodologías que les instruyan. Y quiere decir que pedagógicamente, pues están ustedes
realizando un buen trabajo. Sin embargo, si alguna de las acciones o políticas educativas que ustedes plantean y promueven en las comunidades y con los niños no respeta los derechos humanos, tienen que cambiar de pedagogía. Es más importante responder a los derechos humanos, y a partir de este planteamiento inicial de derechos humanos es a partir de lo cual tienen que elaborar su propuesta pedagógica, entendiendo, como se entiende actualmente en la nueva escuela mexicana, que la pedagogía debe servir a los principios fundamentales de los derechos. En este caso, yo puse 3 súper importantes. Los derechos de las infancias, es decir, nosotros, los más viejos peor, pero pues hay muchos jovencitos que todavía vivieron en escuelas donde quien mandaba en el aula era el maestro, o donde las mamás ejercían o los papás ejercían un poder absoluto y los niños, pues, y las niñas no tenían demasiada participación. Y sabemos que los derechos de las infancias son de autodeterminación, de agencia. Los niños y las niñas tienen el derecho, y además esto genera un proceso de aprendizaje más allá de lo pedagógico. Que participen, que generen sus propuestas, que generen sus metodologías. Eso es plantearnos el derecho de las infancias. Es decir, las infancias tienen que proponer, tienen que discutir entre ellas, tienen que asociarse, tienen que gestionar su propio aprendizaje. Otros derechos fundamentales son los derechos culturales. En muchas aulas del CONAFE, pues las niñas y los niños, sobre todo en contextos indígenas, por exclusión, por aislamiento, pues tienen acceso muy poco a la cultura universal, a los periódicos, al internet. Pero también ocurre que las niñas y los niños, cuando entran a la escuela, no encuentran casi nada de su cultura, de su modo de vida, de sus maneras de comer, de alimentarse, de la forma en que piensan los adultos. No existen los libros. Es muy difícil que encuentren un libro que esté escrito en su lengua y su variante. Quiere decir que puede haber un libro en zapoteco, pero lo abren y no lo entienden porque el texto puede estar en zapoteco del Istmo y ellos son zapotecos de la sierra. Entonces, aunque sea zapoteco, no lo entienden. Quiere decir que la cultura de todas y todos los niños y las familias que viven en nuestras comunidades debe de ser considerada como parte del conocimiento escolar. Esos son los derechos culturales con los que tenemos que coincidir. Y por último, y no más importante, sino porque la parte muy complicada, muy compleja es la parte lingüística. Las lenguas de cualquier familia que vive en la comunidad, aunque sean bilingües, fíjense, porque me van a decir, maestra, pero pues ya son familias que hablan el español, ¿por qué les tenemos que enseñar en lengua indígena? Las lenguas de todos, aunque sea una lengua solo de uno de los padres, deben ser incluidas como patrimonio y como conocimientos de herencia sumamente importantes. Es decir, las niñas y los niños deben conocer y reconocer en qué consiste la cultura de alguno de sus padres, porque algunos ya no hablan la lengua indígena, porque un papá es zapoteco y la mamá es mixteca, entonces entre ellos dos se hablan español, pero con sus familias cada uno habla en una lengua diferente. Entonces, si se fijan, ese niño está expuesto a 3 lenguas y sin embargo en la escuela se excluyen 2 de las lenguas de herencia que son su patrimonio
y se borran del mapa de su formación escolar. Estos derechos son fundamentales. Entonces, cuando ustedes inventen o promuevan un desafío, una propuesta, lo primero que se tienen que poner a pensar es cómo hago una propuesta pedagógica que respete el derecho de los niños y las niñas como infancias, que ellos participen, y sus derechos culturales y sus derechos lingüísticos. Adelante, Fernando. Aquí les pongo un ejemplo. Miren, estas comunidades, una, la de la derecha, es una comunidad indígena, también chiapaneca, donde si se fijan, son totalmente indígenas. Esa vestimenta que traen es de un grupo indígena que son los tojolabales, una lengua mayense. Y esa comunidad, seguramente si vamos nosotros, la mayoría son monolingües en lengua tojolabal. Las abuelitas, las mamás, las niñas y los niños. Y si la escuela, por muy bonita y por muy pedagógica que sea, no les habla o no incluye el tojolabal, seguramente va a ser una educación muy impertinente, poco pedagógica, por más que utilice los mejores recursos. En este lado de acá también tenemos, por cierto, un grupo de CONAFE de los que había antes, o no sé si todavía existen cursos así, pero yo ya he ido a las comunidades y ya tienen sus aulas. Sin embargo, existen comunidades, sobre todo comunidades migrantes en condiciones un poquito menos afortunadas, donde puede resultar que haya niños monolingües, no nada más en una sola lengua, sino en varias lenguas, en el mismo salón. Esos son contextos donde migra la gente para trabajar como trabajadores agrícolas por temporadas. Entonces puede haber grupitos de hermanos o de parientes mixtecos, pero también triquis, pero también nahuas, etcétera. Estas son condiciones que ustedes tienen que identificar, porque no es posible que nada más se fijen en aquellas personas o niñas, niños que hablan una lengua indígena. Hay niñas y niños que nunca abren la boca en el salón porque tienen miedo, aunque entiendan un poquito de español, de hablar, y ustedes nunca van a saber que hablan una lengua, nada más aquellos que ustedes se den cuenta. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que identificar claramente cuál es la situación cultural y la situación lingüística de todas y todos los niños y sus familias cercanas. Adelante. Los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas nos piden, y creo que estos derechos son sumamente pedagógicos. O sea, si ustedes revisan la pedagogía, las pedagogías más modernas, las pedagogías más respetuosas, más eficaces, son aquellas que proponen el trabajo colectivo. Es decir, un trabajo individualizado donde cada niño lleva su récord, donde a cada niño se le pone 10 o una palomita, mientras a su vecino de la banca se le puede poner o no se le puede estar evaluando positivamente. El CONAFE tiene una gran tradición de trabajo colectivo, de trabajo en pequeños grupos o de trabajo en colectivo, en grupo completo. También el derecho cultural y lingüístico de los pueblos, o sea, no solo de las infancias indígenas, sino ya del niño indígena como miembro de un pueblo indígena que tiene derechos específicos. O sea, las comunidades y los pueblos indígenas se les han reconocido derechos colectivos, es decir, que ni el maestro, ni el director, ni el coordinador territorial, ni el director general están por encima
de lo que decida la comunidad. La comunidad tiene la autoridad y tiene derechos como pueblo, como colectivo, de tal manera que si a la comunidad no le parece porque tiene ciertos rasgos, ciertos sistemas normativos, costumbres, ideas, cultura religiosa, manera de vivir, rituales, no le parece, nosotros como autoridad pública debemos acatar lo que la autoridad comunitaria y la comunidad, porque ustedes saben que las autoridades comunitarias no mandan solas, sino que establecen un diálogo con la población, discuten y deciden qué le van a decir al maestro que debe de ser. Entonces, se llama consulta. No podemos proponerles cosas que ellos no quieran, tanto en relación con la inclusión de sus contenidos y sus lenguas como en su exclusión. Tenemos que hacer un diálogo para que les propongamos cómo queremos trabajar, ellos discutan y decidan si sí están de acuerdo o no están de acuerdo. Tienen que decidirlo generalmente por consenso. O sea, tienen ellos que estar convencidos, la mayoría, y ya que todos deciden que así va a ser, pues podemos trabajar tranquilamente y generalmente van a estar cuidando cómo estamos trabajando y van a estar participando, reconociendo si lo que propusimos es para bien o es para mal de sus hijas, de sus hijos, de los niños y las niñas. La comunidad tiene que promover la participación de la comunidad. Estas dos cosas, la consulta y la participación, son difíciles. ¿Por qué? Porque tienen muchos años de haber sido excluidos, o sea, de que nadie les pregunte, o si les preguntamos, solo les preguntamos para que ellos ratifiquen lo que nosotros estamos proponiendo, pero ellos no están acostumbrados, tienen un autoconcepto muy devaluado porque tienen muchos años de que se les ha dicho que su lengua no sirve, que sus culturas son atrasadas, que sus formas de vestir no son buenas, que su comida tampoco sirve. Entonces, ellos creen que lo que la escuela lleva es lo mejor y esto nosotros lo tenemos que combatir. Otro elemento muy importante es que ellos tienen o tenemos que promover la autonomía, es decir, que ellos decidan, que ellos reflexionen, que ellos incluyan a la educación como una cosa que les compete, que ellos tienen que decirnos qué les interesa que los niños aprendan. Y ustedes serán testigos de que muchas veces los ancianitos nos van y nos dicen: maestra, mire cómo está el monte de enfrente, ya se lo acabaron, ya le cortaron los árboles, dígales a los niños que eso no está bien. Entonces, las personas adultas y algunas personas de la comunidad no están de acuerdo cómo estamos educando a las niñas y los niños, y por eso es importante que promovamos que ellos reconozcan que hay cosas que la escuela tendría que estar ayudando a promover entre las infancias indígenas. Adelante. Aquí tengo entonces estos puntos que son importantes y a partir de los cuales podemos guiarnos. Uno, la inclusión, que es una máxima. Todos los niños, todas las niñas, todas las familias, aunque sean pobres, aunque sean monolingües en lengua indígena, tienen que estar incluidas de la misma manera. Eso se llama equidad. Y también todas las niñas y los niños deben participar en la toma de decisiones, todas las familias. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí se necesita su creatividad pedagógica. La mamá que es monolingüe en lengua indígena nunca participa.
Bueno, entonces, ¿cómo ustedes hacen para promover una estrategia justo para que las mamás monolingües en lengua indígena sí participen, sí nos digan qué opinan? Pero como llegan a la escuela y en la escuela el español es lo más importante, pues ellas seguramente no van a querer participar. Deben tener voz, deben tener voto. Debemos promover el plurilingüismo o el bilingüismo. Si es una comunidad indígena, 2 lenguas, pero si es una comunidad migrante, tiene que ser plurilingüe, y la interculturalidad. Adelante. Aquí quiero mostrarles esta pantalla para que ustedes lo apunten como una necesidad si queremos trabajar con las lenguas indígenas y la escritura y la oralidad en lengua indígena. 1, tenemos que hacer acciones afirmativas. ¿Qué quieren decir acciones afirmativas? Que todos somos iguales, pero las lenguas indígenas han estado siempre maltratadas, se habla mal de ellas, el patito feo. Entonces, en todos los grupos, en todas las escuelas, tenemos que valorar de manera especial frente a todos los niños, aunque no sean hablantes de lengua indígena, las lenguas indígenas a través de acciones afirmativas. Es decir, en lugar de hacer una discriminación en contra de las lenguas indígenas y decir esas lenguas no se hablan, tenemos que intensificar las actividades de valoración, de reconocimiento de la importancia de la lengua indígena, aunque nada más haya un niño en todo el grupo que la hable, o un papá. Ninguna lengua es más importante que otra, ninguna cultura o creencia religiosa o forma de comer o forma de vestir es mejor que otra, y la lengua y la cultura minoritaria, las que son de menor, del número menor de personas, deben ser objeto de atención especial. Eso se llama que tienen que desarrollar acciones afirmativas para las niñas, los niños, las familias que son hablantes de lenguas indígenas. Adelante. El perfil lingüístico, entonces, es una herramienta fundamental. Tienen que saber cómo están las lenguas en la comunidad, platicar con la autoridad, decir, necesitamos saber qué tanto hablan la lengua indígena las mamás, las abuelitas, quién las hablan en la comunidad, y saber qué características tiene la familia de cada grupo de niños. Ustedes saben que los grupos multinivel a veces llegan hermanitos. Entonces, la familia de 3 niños es la misma y puede haber 14 familias en la comunidad, y entonces es necesario que sepamos cuáles niños vienen de una familia donde casi no se habla la lengua, cuáles vienen de una familia que ya no habla la lengua, y cuáles son las personas, los niños y las niñas que vienen de familias donde se hablan muy bien las 2 lenguas. Esto se llama perfil lingüístico de la comunidad. Adelante. Y esto nos va a permitir identificar cuál es el perfil lingüístico del grupo. No es así nomás por si aparece un niño que de pronto se dan cuenta por casualidad. Tienen que hacer un trabajo propositivo, pero el niño no les va a decir, menos si es de preescolar. Simplemente van a ver que ese niño no entiende, se distrae, no pone atención, llora, se asusta, pero ustedes no saben por qué hasta medio año. Tienen que identificar por eso a la familia primero, y de ahí ya van a saber cuál es el perfil lingüístico de su grupo. Y podemos tener estas 3 posibilidades. Niños monolingües en lengua indígena, es decir, que no entienden casi español,
al mismo tiempo que tenemos otros niños que no entienden nada de la lengua indígena, que son monolingües en español, de distintas edades. Normalmente los niños monolingües en lengua indígena son los más chiquitos, son de preescolar, pero también hemos encontrado y se siguen encontrando niños hasta de 9 años que no saben hablar el español, son monolingües en español, digo, en lengua indígena. Y los que son en español, pues es que su mamá, hagan de cuenta en una comunidad mixteca, el papá migró, se trajo una mamá de una esposa de Sinaloa, la señora no habla la lengua indígena y todos los hijos de esa señora en esa familia hablan solo español porque el papá se va a trabajar y la mamá es la que les enseña la lengua. Entonces esa familia de niños y niñas no sabe la lengua indígena. Y en medio de estos dos posibles vamos a tener una diversidad de perfiles de bilingüismo, porque los hijos de la señora hispanohablante cuando se juntan con los demás empiezan a hablar la lengua indígena. Los otros niños les enseñan. La mamá no lo sabe, pero los niños lo empiezan a aprender en el contacto con toda la comunidad y con los hablantes de lengua indígena. Les puse solo un ejemplo, pero ustedes tienen que promover la identificación de cuántos y cuáles son las familias y los niños que están en estos niveles, porque a todos les tenemos que poner atención, no nada más a los hablantes de lengua indígena. Adelante. En el chat nos están pidiendo que si pueden poner la diapositiva anterior, la de la detección. Sí, claro que sí. Regrésate, Fer, a donde están las bolitas. ¿Esta? Sí. Mire, el perfil lingüístico tienen que tener ustedes la identificación de la lengua, de las lenguas maternas, porque la lengua del niño no le nació así por casualidad, sino el niño habla la lengua de quien lo está criando. Entonces, la lengua materna a veces es de la abuelita, porque la mamá es maestra y se va a trabajar y encarga a su niño con la abuelita. Entonces, un niño monolingüe, porque su abuelita es monolingüe y solo le enseña la lengua indígena. Entonces, tienen que identificar quién es quien le enseña la lengua al niño. Ese es muy importante porque esa es su lengua materna del niño. Si el papá se quedó viudo y él es el que cuida a sus hijos, la lengua materna de los niños es la del papá. Es el que lo cuida, lo cría, le da de comer, todo. Y luego hay familias monolingües donde todos solo hablan ahí la lengua indígena porque ambos papás hablan muy poco español y se dedican al campo, no salen casi de la comunidad. Hay familias monolingües y hay familias bilingües. Pero, por ejemplo, puede ser que algunos niñitos ya a los 7, 8, 9 años ya no quieran hablar la lengua indígena, les da pena porque los han discriminado, porque lo llevan a la migración y entonces queda calladito, pero ya está en otro nivel de bilingüismo, es decir, ya empieza a aprender un poquito de español. Pero eso solo lo van a saber si ustedes se acercan a la familia e identifican cómo se habla en la casa, quiénes son los que dirigen la educación primera de las niñas y los niños, y cómo se está desarrollando la idea de qué significa hablar en la lengua indígena. Nunca, jamás decir que la lengua indígena es un dialecto, porque esta es una forma despectiva de hablar de la lengua, y nunca jamás pensar que hablar la lengua indígena obstruye el aprendizaje del español. No es correcto ni desde el punto de vista de los derechos de las niñas y los niños, ni tampoco del punto de vista pedagógico. O sea, el niño que aprende 2 lenguas al mismo tiempo va a tener errores en las 2 lenguas. Y a veces los papás dicen,
No, maestra, si usted le enseña de las dos, lo va a confundir, ya empieza a hablar el español y mezclado con la lengua indígena, pues así es, así se aprenden todas las lenguas, o sea, las niñas y los niños, aunque sean monolingües, confunden helicóptero con libélula. Pasa un helicóptero y le dicen el nombre de la libélula. Es un error, entre comillas, es el proceso natural de aprendizaje. Entonces, revolver lengua indígena con español cuando se están aprendiendo las dos lenguas es correcto y es bueno. Adelante. Si quieren, ya pasamos. Ahorita vamos a estar abundando un poquito más sobre el diagnóstico. Adelante. Miren, estas son 3 imágenes reales. En el extremo izquierdo es una comunidad de puros niños monolingües en lengua indígena. Esta, donde están en un aula en el piso, son niños migrantes y hay niños que no hablan lengua indígena porque son originarios de Sinaloa, mientras están juntos con unos mixtecos de Oaxaca que nada más hablan mixteco y unos nahuas de Hidalgo que solo hablan náhuatl. Ese puede ser un caso porque en Oaxaca hay regiones de migración interna y externa. Y este último es en la Ciudad de México, donde hay niños de familias indígenas que solo hablan su lengua y hay niños de familias de la ciudad que solo hablan español y es una comunidad. Son grupos donde en cada grupo puede haber hermanitos, guaves, mixtecos, celtales, de distintas regiones del país. Adelante. Entonces, nosotros les proponemos que hagan un cuadrito, perfil lingüístico del grupo en comunidad indígena. ¿Qué quiero decir con comunidad indígena? Ustedes deben saberlo, es donde más allá del 70% de la población habla alguna lengua indígena. Y generalmente es una comunidad de una sola lengua, de una cultura. Entonces, tenemos que saber no nada más si habla, porque los niños de 3 años a veces no la hablan, pero la entienden perfectamente. Los niños de 4 años entienden todo. Y en los procesos de bilingüismo hay niños de 9 años que solo hablan en su lengua indígena, pero que ya entienden todo el español, pero no se atreven a hablarlo. Entonces, tienen que identificar estos 4 elementos al menos. Comprende. ¿Cómo sabemos que comprende? Ahí tenemos que ser creativos. Comprenden la lengua indígena y comprenden el español. ¿Cuántos niños de su grupo comprenden lengua indígena? Pueden hacerlo más amplio, pueden poner el nombre de los niños. Si son grupos de 8 niños hasta 15 niños, este cuadrito lo pueden convertir en un cuadrito con los nombres de las niñas y los niños, es decir, el perfil individual lingüístico de cada niño, pero yo les estoy poniendo el perfil grupal. Comprenden lengua indígena, 5 niños, comprenden español, 5 niños. No sabemos todavía quiénes son. Pueden poner ahí el dato, ¿verdad? Habla la lengua indígena. ¿Cuántos niños hablan lengua indígena? Ahí estamos escuchando la lengua indígena del maestro y del niño, ¿eh? Ok, habla lengua indígena. ¿Cuántos hablan? ¿Cuántos comprenden? ¿Cuántos hablan español? Lee la lengua indígena. Esto, si quieren y lo apunten, pues si no están enseñando ustedes a leer y escribir la lengua, no va a haber nadie que la lea ni nadie que la escriba. Entonces, se van a quedar en comprende y habla. Pero para que la lea y para que la escriba, tienen que trabajar ustedes, que es de lo que se va a tratar la sesión de mañana. Ahorita nada más tendrían que poner comprende y poner lengua indígena y ahí adentro los nombres. Lupita González, Pedro, o Lupita nivel 1,
Pedro nivel 3, etcétera. Ustedes armen un cuadro de doble entrada donde sepamos de sus alumnos qué tanto hablan la lengua indígena y qué tanto hablan o comprenden el español. Adelante. Es un ejercicio muy sencillo. Este cuadrito es para los grupos multilingües, porque puede haber niños zapotecos, mijes, triquis en alguna comunidad, por ejemplo, allá en la zona de la Chinantla, donde hay mazatecos, chinantecos, nahuas que los orillaron a dejar sus lugares, pues pueden tener en una misma comunidad hablantes de varias lenguas. Entonces, yo les puse el ejemplo zapoteco y mije, por ejemplo, que son vecinos, que a veces los zapotecos se casan con mujeres mijes y mujeres y hombres mijes se casan con zapotecos, y hay comunidades donde se hablan las dos lenguas. Y seguramente hay niños que hablan las dos o que nada más hablan una de las tres, porque incluimos el español. Lo mismo, ¿quién comprende zapoteco? ¿Quién habla zapoteco? ¿Quién lee zapoteco? ¿Y quién escribe zapoteco? Lee y escribe hasta que ustedes promuevan la lectura y la escritura. Adelante. Bueno, para iniciar eso tendríamos que hacer, ya con todas estas restricciones, una sensibilización positiva. No es tan grave como nos han dicho. En las comunidades no quieren que enseñemos la lengua indígena, quieren que enseñemos el español. En 15 años que estuve en CONAFE, ninguna comunidad lo hizo, ninguna nos dijo. Solo me acuerdo de una en Oaxaca, en una región zapoteca del Valle, donde les dije, aquí esa comunidad es zapoteca, ¿por qué no se está enseñando el zapoteco? Y me dijeron, el abuelito no quiere. Dijo que no, y ya está muy viejito. Vamos, les dije, vamos a explicarle. Y me dijo, maestra, ya le explicamos todos. Ya fuimos todos y dijo que no. Nos vamos a esperar a que se muera para que luego ya podamos enseñar el zapoteco. Y a los 3 años que fui ya se había muerto el viejito y ya se estaba enseñando el zapoteco a leer y escribir. Pero ese fue el único caso en donde alguien de la autoridad dijo que no quería trabajar con la lengua indígena. Los jóvenes que son originarios de las comunidades saben cómo sensibilizar, qué decir, no van a obligar. Algunos nos dijeron, les voy a dar 2 meses, y si en 2 meses veo que sí están aprendiendo las 2 lenguas y están escribiendo, dejamos que se enseñe la lengua indígena. Les voy a decir una cosa muy importante. Si los niños que son hablantes monolingües de lengua indígena no se les enseña a leer y escribir en su lengua, van a tardar muchísimo en aprender a leer y escribir en español y no van a estar entendiendo durante 3 años todo lo que ustedes digan. Entonces, es un crimen porque estamos pues castigando al niño para que él solo por sus propios medios vea cómo le hace, porque mientras él no le enseñemos a trabajar en su lengua y no trabaje en su lengua materna, que es la única que tiene, pues estamos haciendo una educación que para él no tiene caso y va por obligación porque sus papás y sus mamás los mandaron. Entonces, ellos tienen que ver que van a aprender a escribir. Lo que más les interesa no es solo que aprendan español, porque sí les interesa que aprendan español y a todos nos debe interesar que los niños y las niñas indígenas aprendan español. Pero lo más importante para que aprendan español es que aprendan a escribir, porque su maestro de español va a ser un libro. Ese es el maestro de español más importante de las niñas y los niños monolingües. Pero si no le enseñamos a escribir en su lengua indígena, no va a aprender rápido a leer y escribir y seguramente se va a
deprimir mucho en la escuela porque no está entendiendo nada. Entonces, la educación en las dos lenguas y la participación de todos los niños, los que hablan solo español, con los que hablan la lengua, en actividades que incluyan la lengua indígena. Por eso la pregunta es un poco capciosa. ¿Cómo hago para que los niños que hablan lengua indígena enseñarlos a escribir? A todos los tenemos que enseñar a escribir las dos lenguas. ¿Por qué? Uno, porque la enseñanza de la lengua escrita no es aprender mame, mimo, mu, ni cuál es la A, ni cuál es la E, ni cuál es la J. Adquirir la lengua escrita quiere decir que los niños son conscientes de que lo que yo hablo se puede representar con un código escrito. Entonces, cuando tienen niños mijes e hispanohablantes, entre los dos tienen que discutir cómo escribir una palabra en mije y cómo escribir una palabra en español y hacer hipótesis. Cómo se dice, cómo se puede escribir la palabra en mije, por ejemplo, la palabra ayuk, que es el nombre de la lengua. Ayuk. Aunque yo no sé mije, pues puede ir una A, una Y, una U y una K. No sé hablar mije, pero te voy a decir cómo se puede escribir esa palabra. Y eso es lo que significa aprender a leer y escribir. Entonces, si yo a un niño inteligente, hispanohablante, le digo cómo se puede escribir diyasá, pues él me va a decir, a ver, voy a ir al pizarrón y hace un ensayo de cómo se escribe diyasá y no sabe zapoteco. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, los niños van a jugar a que escriben en una lengua y a que escriben en otra, y al mismo tiempo van a ir aprendiendo las lenguas, cosas de las lenguas que hablan sus compañeritos. O sea, en una comunidad indígena o no indígena, multilingüe de CONAFE, seguramente las niñas y los niños conocen a todos los papás, hablan, saben que se hablan las distintas lenguas. Adelante. Aquí están unas actividades que se hicieron en CONAFE, en Yucatán, con mamás, y donde cada una hizo ensayos de cómo escribir cosas que saben ellas. Y entonces mamás analfabetas pueden hacer ensayos de cómo escribir palabras porque creen que el que no sabe hablar español no puede aprender a escribir. Esa es una creencia que tenemos que eliminar, que explicarles que no es verdad, pero no con palabras, sino que ellos jueguen y vean cómo sí pueden escribir en las lenguas. Adelante. Actividades grupales con participación comunitaria. Esta es muy importante. En esta sesión solo vamos a ver la parte oral, pero nunca hay que dividir lo oral de lo escrito. O sea, toda expresión oral, y más en comunidades hablantes de lengua indígena, debe de tener una proyección hacia la escritura, porque la idea es que se den cuenta que la lengua indígena se escribe, se puede escribir. No necesita haber un libro que se llame gramática, ni un libro de texto que traiga todo en lengua indígena. Nosotros podemos escribir todo, todo se puede escribir. Entonces, todo lo que las mamás hablen, vamos a ensayar cómo se puede escribir, hacer como que escribimos nuestra lengua indígena. Eso es lo más importante. Describiendo objetos y lugares, fiestas, enfermedades, curaciones, recetas, comidas, oficios. Si a una mamá le decimos que nos diga cómo se hacen los tamales, seguro que va a saber. Es mejor no traducir. Ahí me pusieron a alguien, ¿se puede traducir e interpretar? Es mejor no. Es mejor no. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que la lengua indígena a fuerza tiene que ser traducida al español. Y la traducción no es una cosa sencilla.
cómo traducen un procedimiento que para todo tiene palabras en pura lengua zapoteca y es un procedimiento muy complicado, que tiene palabras rituales que no se pueden traducir, que no está permitido decirlas en español. Entonces, lo que se sugiere es que la mamá esté explicando cómo se hace el tamal con dibujos y que los niños lo vayan entendiendo a través de un mecanismo audiovisual o que lo vayan actuando. Les mandamos unos ligas para que ustedes vean algunas actividades donde la lengua indígena sea la que tenga la preponderancia, el papel fundamental, y los que no saben hablar la lengua indígena, pongan atención y se les den ciertos apoyos para que puedan entender lo que la mamá dijo. Pero si nos va a explicar cómo hacer tamales haciendo tamales, pues es muy difícil que no lo entiendan, ¿me entienden? Hasta les va a decir cómo se dice nixtamal, que es una palabra en náhuatl, cómo se le dice masa en ayuk, en chinanteco. Se las enseña la masa y les dice la palabra. No necesita traducción porque ellos mismos lo van a traducir a su propia lengua. También autoidentificarse, enseñar de dónde son. ¿Cómo le llamamos a nuestra lengua? El ayuk tiene muchas formas de llamarse. Unos le dicen ayok, otros ayuk, otros igual el zapoteco se llama de distintas maneras dependiendo el lugar. No es lo mismo en la sierra que en el valle, que en el istmo, que en la costa. El mixteco tiene 80, son una familia más o menos de 80 con nombres distintos, y Oaxaca es el estado de México con mayor diversidad lingüística, no solo de México, del mundo. Se enfrentan a una potencia lingüística, todos los que trabajan en Oaxaca. Entonces, seguramente todos tienen tamales enredados, de esos tamales que se embarra la masa, que se pone una capa de frijol, que se enredan, que se cortan y los hacen distintos. El proceso es el mismo, ellos mismos traducen del español a la lengua indígena, pero la madre lo va a ir explicando, o el niño, porque una niña, seguramente si ustedes coordinan actividades, puede ir hablando en su lengua zapoteco lo que está haciendo, y cualquiera puede no traducir, pero ver y tratar de interpretar en silencio qué es lo que está diciendo, porque lo que queremos es que todos escuchen esa lengua que nunca se escucha a veces para temas de conocimiento. Adelante. Pues algunas de las actividades chamaquili que nosotros les proponemos tienen que ver con esto que les estoy diciendo. Adelante, y son más o menos de esta manera. 1, trabajar con lenguajes artísticos. Entonces, dejar hacer, por ejemplo, representaciones de algo con el cuerpo, sin palabras. Y entonces darles una instrucción, la instrucción de que, por ejemplo, zapoteco o la frase que quieran en lengua indígena, la digan, la expresen con el cuerpo para ver quién puede entender qué dijeron en lengua indígena. Entonces puede ser fiesta o puede ser petición de lluvia, o puede ser matrimonio, o puede ser mucho calor, ¿me entienden? Pero se dice el texto oral en lengua indígena y se expresa a través de música o a través de la plástica, con dibujos, o a través de la palabra, con alguna expresión, con alguna onomatopeya, y el grupo trata de interpretar qué le quisieron decir en esa lengua indígena. Esto es para utilizar
La pregunta de Vianey, hay mucha variante. ¿Cómo se escribe? Mañana vamos a ver, Vianey, un poquito más a profundidad lo de la escritura. Espérense a mañana, porque si no, ahorita tienen que sensibilizar a las niñas y a los niños. No importa de qué grado son, si son de secundaria. Todos tienen que sensibilizarse respecto a que lenguas indígenas se pueden escribir y que cada comunidad puede diseñar su propia manera de escribirla, sin preocuparse porque sea la escritura correcta, porque acuérdense que debemos incorporar a la comunidad. Es más importante que la comunidad diga está correctamente escrito a que lo diga el INALI o a que lo diga un libro de texto, ¿sí? Entonces, no se preocupen por la ortografía, porque sí sepan cómo escribir, sino preocúpense porque la gente se dé cuenta de que su lengua sí se puede escribir y que podemos empezar escribiendo libremente, de manera creativa. Por eso Chamaquili se llama anticuentos, antipoemas, antigramática, antiortografía. Adelante. Miren, aquí están las muestras. Esta es la zona de Nayarit, Cora, Nayeri, es el nombre del pueblo, donde ellos se expresaron con el cuerpo o con la música o con objetos o con la palabra cosas que todos los indígenas entienden, hablen o no hablen la lengua indígena. Porque las personas indígenas son aquellas que se sienten indígenas y que son hereditarias de una lengua, aunque ya no la hablen. Este es el ejemplo de la expresión de ciertos contenidos muy importantes en lengua indígena que se pueden hacer a través de los lenguajes artísticos. Adelante, Fernando. Y los ámbitos en los que ustedes deben hacer énfasis para encontrar palabras y frases y textos orales significativos en lengua indígena son la naturaleza, es decir, cómo se dice sol. Eso todas las lenguas lo van a saber porque todos tienen sol. Pero si ustedes dicen cómo se dice lentes, pues no, porque esos objetos no necesariamente pertenecen a la cultura y a la tradición y al contexto. Sol, luna, viento, fuego y una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el medio, tienen infinidad de palabras en lengua indígena. Ese es un ámbito para encontrar fuente de conocimiento en lengua indígena y de lengua. En la comunidad lo mismo, o sea, cómo se organizan, cómo se dice tequio. No todos le dicen agua, María Luisa, perfecto. De hecho, hay muchas aguas. Nosotros en español no sabemos la cantidad de aguas. Yo no sabía que existe el agua viva y el agua muerta. Y ustedes sabrán de tarea cuál es agua viva y cuál es agua muerta, cuál es sangre viva y sangre muerta. Nosotros en español eso no sabemos. ¿Cuál es luna? ¿Cuál luna es tierna y cuál luna no es tierna? Esas cosas no sabemos nosotros. Entonces, las personas saben qué significan los sueños, saben cómo se llaman los objetos de la casa, saben cómo se llama el temazcal, si tienen o no, el fogón, cómo se le habla al fuego, quién es el fuego, quiénes son los viejos, cómo se les habla, cómo suenan los pájaros, qué nos están diciendo las plantas, las abejas, los animales que criamos, cómo se les habla, a qué horas es la hora de salir, a qué horas no, qué deben hacer los niños, qué no deben hacer, cómo cuidar a los niños, se les debe, qué hacer con el viento, cómo hablarle al viento, cómo hablarle a la lluvia. Todo eso no se sabe en español, entonces ni siquiera intentarlo.
hay que buscar los ámbitos en los que se habla en lengua indígena, es decir, las cosas que hablan en la lengua indígena. Adelante. Aquí está la casa, imagínate, esa es una casa celtal. Esta es una comunidad también del sur chiapaneco, y esta actividad, si la ve un niño, va a decir de qué se trata, qué están haciendo esos señores, por qué están vestidos así, etcétera. Y este río, ¿verdad? Los niños, o esta nacida de agua, los niños pueden ir, hay riesgos de estar ahí. ¿Cómo se va vestido cuando uno va a trabajar? ¿Por qué se ponen la ropa al revés cuando van a desmontar? Esas cosas ni siquiera las sabemos preguntar los que no sabemos lengua indígena. Adelante. Entonces, las líneas de acción de esta propuesta en Chamaquili, para que ustedes no batallen qué cosas solo, y este dato es importante porque los más sabios en el aula van a ser los que saben la lengua indígena, van a ser los que saben todo, los que explican. Así nos pasó en CONAFE con un niño de 9 años que ya iba a desertar porque no hablaba español, pero era el niño mejor chiclero, que se subía al árbol del chicle y que sabía subir y bajar el chicle y cómo lo vendía y todo, pero no sabía hablar español. Y dio una conferencia sobre cómo bajar el chicle, que todos entendieron, porque en esa comunidad todos sabían el chicle, pero el que dio la conferencia era el niño monolingüe en maya. Entonces, el hecho de que usemos contenidos que son propios de las comunidades permite que hagamos acciones afirmativas en favor de los niños monolingües y de los niños que más bien hablan la lengua indígena y que más mal hablan el español, que han sido siempre los que han sido criminalizados o satanizados. Uno, dar prestigio y valor a las lenguas indígenas. La acción más importante es que sepan que se escriben. No se preocupen por si lo hacen con buena ortografía. Que sepan que ahí dice algo en lengua indígena y que la mamá diga, mi hijo está leyendo eso en el papel. ¿Cómo? Pero si lo está diciendo en mixteco. No, yo pensé que el mixteco no se escribe. Sí, señora, su hijo está leyendo en su cuaderno en mixteco. Las mamás se asombran porque han creído que su lengua no es digna de escribirse o no se puede escribir. Ese es darle prestigio, ponerla en papel la lengua indígena, porque nunca han visto nada en papel más que la Biblia, si acaso, que esté en lengua indígena. El 2, el buen vivir en la comunidad. En todas las comunidades tienen un código de ética, una manera de enseñar que se llama enseñar el buen camino, a caminar derecho, el buen vivir, qué cosas son los deberes de una madre, de una familia para enseñar a sus hijos, respetar al abuelo, respetar a los difuntos, hacer tequio, hacer trabajo comunitario, una cantidad de enseñanzas, respetar al fuego, a la madre tierra, al señor sol, etcétera. Nosotros les proponemos 13 temas que casi son para pura lengua indígena. El buen vivir en la comunidad, qué es lo que está bien y qué es lo que no sirve. Y por último, es cuando ya vamos a escribir, cuando ya vamos a empezar a analizar cuál es la variante, cuál es la diferencia, cómo suena. Se llama jugar con las palabras para que ensayen cómo escribir, pero de una manera lúdica y sin demasiada escolarización, para que los propios niños y los miembros de la comunidad hagan sus propios materiales en su lengua indígena y ellos los lean entre ellos. Se llama jugar con las palabras. Adelante.
Les voy a poner algunas actividades, sobre todo las que tienen que ver con la oralidad, y ya casi vamos a acabar, no se cansen. Adelante, Fernando. Miren, conocer y aprender los nombres de las cosas en lengua indígena. Entonces los niños traen cosas de su casa, cosas viejitas, cosas rotas, y le ponen nombre. Miren, ahí hay un comal, y le ponen nombre porque los niños, aunque no sepan muy bien la lengua, sí saben que tiene nombres de los abuelos, porque son cosas que están ahí y hacen su exposición de cosas que tienen nombre en lengua indígena. Y luego también hacen demostraciones en lengua indígena, investigan cómo se saca el aguardiente, cómo se prepara el aguardiente, cómo se prepara el nixtamal, cosas sencillas, ¿me entienden? Cosas que los niños saben hacer, cómo le dan de comer a los patos, cómo se hace para curarle la vergüenza a una persona, cómo se cura el espanto, o cómo se siembra, o en qué día se pide agua, cómo se pide agua, qué cuidados hay, etcétera. Se hace la investigación y los niñitos solitos van y exponen, o cómo se hace el mole, o cómo se hace el pan. Cosas que los niños saben dependiendo de su nivel escolar. Adelante, otra. Llevar objetos, herramientas, plantas, alimentos, textiles, otros, y armar una exposición, clasificar las cosas que llevan y ponerlas, y adornarlas y escribirles a las cosas su nombre. Y hacer así exposiciones temáticas. Por ejemplo, las cosas del carnaval. Hay máscaras, hay indumentarias, y que ellos hablen del carnaval, cómo se habla, qué se dice, qué se da de comer, por qué es el carnaval, por qué todos se ríen, por qué los hombres se disfrazan de mujeres, etcétera. O en día de petición de lluvia, cómo se hace muchas cosas, y pueden hacer este tipo de propuestas donde seguramente los que son hablantes de lengua indígena van a tener una acción muy importante y van a ganar prestigio. Es muy importante que ganen prestigio. Adelante. Miren, palabras sagradas. Hay palabras muy sagradas en las comunidades, y ellos saben que la Biblia tiene palabra sagrada y que está escrita en español. Entonces, también tendrían que saber que así como hacen rituales con objetos, con música, con cantos, también se pueden hacer por escrito palabras sagradas. Ahí tienen unas palabras en celtal que hicieron chulja, por ejemplo, sagrada agua. En las comunidades indígenas el agua es sagrada. Las flores son sagradas. Los niños no andan cortando las flores las ven que las llevan de ofrenda. Hacia los muertos, pues la flor del cempasúchil, y todo lleva flores porque la sagrada flor siempre va a tener un nombre, ¿verdad? Y a las niñas y a los niños se les puede poner una palabra sagrada como una pulserita. Esos son inventos que han hecho los propios compañeros de CONAFE en esos talleres que les dije. Palabras sagradas. Adelante. Infografías vivas. Miren, ahí hacer libros bordados, porque el papel... Las madres a veces nos decían, es que rompo el papel, es que mi mano está muy dura, yo ya no sé escribir, pero saben bordar cosas hermosas. Entonces, si les damos una aguja y ellas mismas traen un pedacito de tela, les aseguro que hacen unos bordados mejores que escribir en el cuaderno. Por eso, antes de entrar al papel, deben hacer, si es posible, libros bordados con palabras en lengua indígena y que tengan ahí su vocabulario de palabras sagradas. Es como su Biblia, pero bordada.
Con todas las cosas que para ellos son sagradas, podrían hacer sus palabras sagradas y ir con las niñas y los niños pasando su libro con la flor, con el agua, con el sol, con la luna, con la madre tierra, con todas esas palabras que para ellos son sagradas. Y también infografías vivas, que es decir, cómo se hace una cosa. Ahí lo hizo un niñito, escribiendo en la lengua indígena como Dios le debe entender, como él lo entiende. Adelante. Onomatopeyas en lengua indígena. Las onomatopeyas es cómo hacen las cosas y nosotros les tratamos de enseñar las onomatopeyas del español, pero en las lenguas todos tienen onomatopeyas muy interesantes. Estas onomatopeyas son en celtal y el agua cuando cae no es como acá nosotros decimos, por ejemplo, las campanas, decimos dan, din, don, y otros dicen tin, ton, tan, tan, clan, clan. Entonces, en las comunidades saben cómo hace la gallina, cómo hace el gallo, cómo hace el trueno. Hay truenos fuertes, truenos medianos, cómo hace la guitarra, cómo hace el tambor, cómo hace la flauta. Yo no las sé pronunciar, pero estas que están en celtal son onomatopeyas de cosas que ellos viven. El sol, los rayos del sol, la bruma, etcétera. ¿Cuáles son las onomatopeyas? Carlos ha levantado la mano y no le he tomado atención, pero ahorita rapidísimo. Es muy importante rescatar la importancia y el valor de la lengua materna, ¿cierto, Elide? Adelante. Aquí me puso el compañero celtal ul, ahí vean ese glotal, esa comita que escriben arriba es una glotal y se lee. Sonido de agua que cae sobre las láminas de las casas o de las hojas de las plantas y árboles. También como suena al gotear el tubo del agua. Tul, tul. Y luego chij, chij, sonido de la lluvia que está muy recio, dice. Brum, 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 sonido de los rayos, truenos en el cielo entre las nubes y chocan con la tierra y los objetos del terreno. Poc, sonido de las cosas materiales que se caen al suelo como frutas maduras al caer y estrellarse, etcétera. Ahí me tradujo algunas onomatopeyas, pero los niños se saben muchas. Adelante. Seudónimos en lengua indígena. Una de las cosas más importantes es que todos los nombres son cristianos y a muchos les prohibieron llamarse como se querían llamar. Y a la gente que es hispanohablante y que no entiende las culturas ajenas, se les hace ridículo que algunos se pudieran querer llamar Águila Blanca, por ejemplo, o no sé, algunos nos dijeron que se querrían llamar... alguno me acuerdo un triqui que decía que le hubiera gustado llamarse Perro Loco y en español eso no le hubiera gustado, pero ellos sí, entonces se pusieron su seudónimo. ¿Qué seudónimo? Ponerse otro nombre que a uno le gustaría llamarse y que significa algo bonito en lengua indígena, porque lo bonito y lo feo es cultural. Lo que es bonito para el hispanohablante no es bonito a veces para en las comunidades indígenas. Las comunidades zapotecas nos dicen a los que somos flacos, huesudos, que estamos muy feos. Una mujer hermosa debe ser una mujer más bien llenita. Entonces, lo que es una palabra bonita en lengua indígena, a lo mejor no es en español, y sería bueno que cada quien ensaye ponerse otro nombre, pero en lengua indígena. Y hay dos ejemplos, uno en maya y uno en náhuatl, donde todos los niños hispanohablantes y no todos se pusieron un seudónimo en la lengua indígena. Adelante. El diario oral, es decir, que cada vez los niños
hacen como que escriben, los que no saben escribir con dibujos, y lo pasan a leer, pero lo que están leyendo los más chiquitos son dibujos, y dicen, ayer me fui con mi tío a cazar y me prestó su rifle, se me cayeron las municiones y me regañó, pero hace como que lo va leyendo. Aquí ven unas niñas totonacas de Puebla que están leyendo 2, 3 renglones donde dicen qué hicieron ayer y pasan todos a leer o a decir en la lengua indígena qué hicieron el día de ayer. Adelante. Bueno, estas y 80 actividades que les proponemos, les mandamos una guía que llamamos Chamaquili. Hay una para educación básica y una para preescolar e educación inicial, para que promuevan la oralidad primero en la lengua indígena, que no callen a los niños que hablan lengua indígena, sino que los dejen escuchar y luego empiecen a aprender algunos vocablos, un vocabulario mínimo en lengua indígena, en la lengua indígena o las lenguas indígenas de la comunidad. Eso es todo en esta sesión. Si todavía hay tiempo, que creo que ya nos tardamos muchísimo tiempo, pero pueden mandar sus preguntas, Alejandra, si alguien quiere mandar sus preguntas, podemos hacer después una sesión para contestar. Yo traté de ir contestando. Oigan, gracias por sus aplausos. Muchas gracias. Ahí levantando la mano. Si me mandan, Aileen, sí, una listita. Una lista de las preguntas que se recuperen. De todas maneras, el día de mañana, pues también va a estar con nosotros en la primera plática. De todos modos, pues ya ahorita ya no nos daría tiempo de dar preguntas, pero nada más quería comentarles a los que estuvieron con nosotros en esta sala, que estuvieron poniendo la liga de registro, por si quieren registrarse que estuvieron aquí. Nos despedimos por el día de hoy de la maestra Casariego, pero nos vemos con ella el día de mañana. También me despido de los que están en esta sala. Vamos a cerrar esta sala para dar continuidad a la siguiente ponencia. Los que tienen el enlace de la siguiente ponencia, allá los veo, y los que no, pues pueden seguir la transmisión por la liga de YouTube. Muchísimas gracias y continuamos. Gracias a todos. Hasta luego, Alejandra. Hasta luego, muchas gracias. Si quieren anotar sus preguntas en el chat, de ahí nosotros las recuperamos y se las entregamos a la maestra Rocío. Claro que sí, yo mañana veo de tratar de agrupar y contestar lo más que se pueda. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. CONAFE, haciendo realidad la educación comunitaria para el bienestar.